¿Qué tal? Es un gusto saludarles y en esta ocasión es para presentarles un especial por el 40 aniversario de la puesta de la primera piedra del Templo Jesús de Nazaret, haciendo énfasis en el trabajo material y espiritual que la Iglesia, desde entonces hasta la fecha, ha realizado en este lugar. Contamos con testimonios de algunos hermanos que nos hacen constatar que esta iglesia inició como una misión de la iglesia Monte de los Olivos, antes conocida como la iglesia de la calle Aquiles Cerdán. En los registros encontramos lo siguiente. El 8 de diciembre de 1967, en casa del hermano Rosario Arenas, ubicada en la calle Belisario Domínguez, posteriormente se realizaban los cultos en casa del hermano Saturnino Paulino, en la misma calle, entre las calles 20 de noviembre y Ramón Corona. Posteriormente se compró un solar en la calle Dehesa, casi esquina con Ramón Corona. Se construyó un templo de 8 por 4 metros, de paredes de barro y zacate, con techo de láminas de cartón. El pastor que inició la misión fue el hermano Luis Antonio, el 8 de diciembre de 1967. Bueno, cómo llegué fue por medio de mi abuelita. Yo vine de Esperanza Malota con plan de trabajar, cambiar mi estilo de trabajo. Entonces, llegando acá con mi abuelita, Ernestina Linares, pues ella eran muy allegados acá a la iglesia. Y pues me acuerdo que ella me invitó a que viniera yo con ella. Entonces aquí con el pastor, antes había otro pastor, Luis Antonio Francisco. Entonces él es el que estaba pastoreando. Y sí, pues me gustó. Vine como hermano Luis quedó encargado del hermano Antonio, y que estaba en la iglesia. Entonces él quedó encargado de que visitarme toda la mañana, a las 6 de la mañana venía a visitarme. A las 6 de la mañana ya llegaba, ya tocaba la puerta, él venía a visitarme, orarme, pastor, y así iba. Venía con su bicicleta, y así iba. Pero todas las mañanas venía a las 6 de la mañana, me venía a orar. Cuando ya podía yo caminar un poquito, ya me dice hermano, ya cuando ya puedo caminar bien, me lo dice, o te vengo a buscar yo, o viene una madre de la hermana, ya te llevan a la iglesia, porque como no había joven. Más que hermano Chuchito, hermano Chucho, pues estaba, su papá y pues estaban chiquillos, pues todavía. Dice, mira, dice. Chucho Domínguez. Ajá, Chucho Domínguez. Entonces me dice, mira, dice, como no hay quien, dice, más que bien las hermanas te vienen a buscar, dice, y llevarte al templo, ya vas caminando, y te vas cooperando ya. Y sí, hermano, desde que yo. ¿Usted llega a la iglesia porque sanó? Porque me sané, hermano, yo me sané, hermano, me quitó todo lo que yo tenía bastante enferma. El lugar donde llegaba era aquí en la Ramón Corona, aquí al lado de, ¿cómo puedo decir? Aquí al lado. Ahí era la entrada de la iglesia, ahí es donde está ahorita la habitación de la casa pastoral, ahí era la iglesia. Y la casa pastoral era allá abajo, ahí donde están los baños ahorita, era una casita pequeña. Recuerdo que donde dormía el hermano, su cafecito, su estufita de mesa, ahí tenían ahí. Y ya, porque allá, más allá era el voladero, que era la hermana, ¿cómo se llama? Chepita, ahí, Toral, Josefina Toral. Ahí vivía y era una bajada ahí bastante, una barranca exactamente. Y ahí pues estábamos contentos. La entrada de la iglesia era allá, todo eso. El 10 de agosto de 1976 se recibió al pastor Juventino Dionisio Arias y esposa, Juanita Fuentes de Dionisio, con sus 2 niños, Susibet y Abner, con un aproximado de 27 miembros, y durante 6 años estuvieron sin alumbrado eléctrico, se iluminaban con lámpara de gasolina
y batería de acumulador y después con una lámpara de gas. Pues nosotros, hermano, cuando nos dijeron, pues estaban en una ranchería de Galeana, cuando dijeron vamos a Acayuca, pensábamos que era pues centro de Acayuca, y decíamos pues está bonito porque ahí pasábamos siempre para viajar. Y entonces cuando dijeron Acayuca, pues vamos, y resulta que cuando nos trajeron, hermano, era un lugar lleno de monte, de árboles, oscuro, sin luz, sin agua, y una casita, digo, casa pastoral, pero una a la mitad de lámina, de tejas, y la casita pues no está en buena condición, se llovía mucho. Y entonces llegamos a ese lugar, pero un lugar muy, podemos decir las últimas casas. Por ahí había terreno, el rastrojo donde había ganado, y por ahí había un rastro donde mataban pues ganado, ¿no? Y estaba sucio todo ese lugar, no es como ahorita como está. Y el templecito, hermano, cuando llegamos, pues era una casita de barro, y era 4 metros de ancho y 8 de largo. Y ahí llegamos, hermanos, y nos recibieron unas hermanas muy ancianitas. La hermana, en primer lugar, una ancianita, muy ancianita, pero era una mujer de oración, hermano. Esa mujer hasta callo tenía en las rodillas porque era de oración, porque ella decía que pues nosotros vamos a trabajar. Y entonces, hermana Josefa Toral, hermana Lorenza Delgado, Teresa Delgado, Modesta Domínguez, María Ramírez, Atanasia Rodríguez, su esposo Pablo, hermana Andrea Tenorio, y hermano Saturnino, Francisca, Paulino y hermana Ernestina Vázquez. Y entonces, hermanas, nos recibían, y aparte los jóvenes, sus hijos ya son unos 10 jóvenes, hermano Salvador Cruz, hermano Miguel Domínguez, Jesús Domínguez, hermano Benito, y el hermano Manuel Domínguez, hermana Gloria Montero, Celia Milagro, hermano Rufino, y esos eran los jóvenes, hermanos, que nos recibieron. Era activo, habían varios jóvenes, pero eran más, a veces llegaban y a veces no, pero los que eran activos, esa hermana que les estoy mencionando. Mana Norenza, su hermana también, Mana Norenza, ¿cómo se llama? Mana Tere, Mana Tacha, yo, más sus hijas del hermano, su hijo del hermano Valerio, esos estaban allí todos, y su nueva hermana Cristina, Mana Tina, esos estaban allí todos, esos, porque eran los poquitos, estaban Mana Chamachiana, Mana Chepita, todos estábamos allí. El templecito, hermano, es un embarradito, en barro estaba así, todo, en barros así, y puros jaulitos y cartoncitos de lámina, de cartón, por de cartón tienes arriba. Así, bueno, así, pedacitos como de esta, un poquito nomás grandito, así. Porque ya se acastó pastorear ya que. Pues esta es por una iglesia chiquitita y la banquecito que está allí, y su cuerpo que estaba allí, y ya. ¿No había alumbrado eléctrico? No, hermana, no había nada. El hermano Juventino, y como él también le tenía como le dicen, que tiene su quinqueja así grande. Pues eso lo limpiaba. Sí, Artemio Solacu era el superintendente nacional, algo así, no me acuerdo. Pero él trajo al hermano Juventino, me acuerdo que lo presentó, y presentó a su esposa, presentó a usted, que estaba pequeño, ahí, un niñito, y su Cibet, que eran los dos que habían pequeñitos, ¿no? Ya hubo un culto, y ya donde despidieron al hermano, y recibimos al hermano Juventino, predicó el hermano Artemio Solari, ¿sí? Como el terreno estaba a orillas de un barranco, quisieron vender y comprar en la esquina de Belisario y Corregidora, pero el costo era muy elevado. Asimismo, quisieron cambiar el solar de la hermana Ernestina Linares y no fue la voluntad de Dios. Luego, la hermana Chepita Toral vendió el terreno con un nivel más bajo. Se construyó un muro de 12 metros de largo por 2 de alto, que al principio se cayó. Bueno, con el hermano Juventino sí, estábamos, porque ya iba creciendo la iglesia, ya ahí estábamos ya amontonaditos. Y dice, vamos a conseguir un terreno. Me acuerdo que pues iba así con los hermanos, con mi abuelita,
era el hermano Juventino, y hicieron trato con mi abuelita, y con mis tíos. Supuestamente se iba a cambiar allá donde está ahorita, en la Juan Sarabia, se iba a cambiar, allá se iba a hacer el templo, ¿no? Todo lo que es el templo se iba a hacer, iba a quedar bonito, ¿no? Esos son los planes. Pues ya después, pues considero yo que no hubo respuesta bien, ¿no? Para que se hiciera ese trabajo. Porque el hermano Juventino tenía planes de construir allá, en lugar de construir allá abajo, pero ya se veía la forma para construir. Entonces el templo, dice hermano Juve, pues vamos a construir aquí. Fue que la hermana Chepita creo que le vendió a la iglesia. Él mismo dibujó el terreno, él mismo hizo todo y ya vio la forma, cómo iba a quedar el templo ahí, ¿no? Entonces, y sí, se arregló. Entonces ya poco a poco sí, empezaron a escarbar, entre todos nos pusimos de acuerdo y hubo acarreo de piedras, ¿no? Fue hasta no sé qué colonia, allá Michapan. Allá se acarrearon las piedras, volteo de pura piedra grande, mediana, todo, la cosa que... Y ahorita pues antes no entraba el volteo hasta acá abajo, lo dejó allá arriba, ahí, amontonado, y ahí todos nosotros en la noche acarreando las piedras, lo rodamos, solitos rodaban hasta allá, ¿no? Entonces, pues, y otro ahí, los hermanos ahí acaparando las piedras, que no se fueran más allá, sino que ahí cada quien iba agarrando su piedra y lo iba estivando ahí para que ya quedara allá abajo, ¿sí? Y ya de ahí poco a poco se fue ya construyendo hasta que ya le dio misma forma al hermano Juventino, le dio forma de una construcción, y sí, ya hubo ya después me acuerdo que acá donde colindaba con la iglesia, con la hermana Chepita, ahí se bardió. Entonces se metió bloc todo eso. Una vez un aguacero, llovió toda la noche, todo eso, no sé cómo fue, pero la cosa que se cayó, amaneció todo volteado ahí, la barda, ¿no? Entonces, viendo eso, el hermano Juventino dice, bueno, sí, ¿cómo lo vamos a poner otra vez? Dice, bueno, vamos a hacerlo, no lo vamos a poner derecho, ¿no? Derecho, sino lo vamos a poner medio canteadito así, y así como está ahorita, pero se puso así medio canteadito, para que la próxima ya no se pueda caer, sino que quedó medio canteadito así, todo así, para que tenga más forma, ¿no? La primera vez que él se construyó una barda, esa barda se cayó, no lo hicieron muy firme. Y entonces todos los vecinos decían, no hombre, ya mira cuánto gastaron ahí, dice, ya no van a seguir. Y él dijo, hermano, dice, es que lo hicieron muy sencillo, ahorita vamos a ser fuertes, Dios quiere algo bueno y algo mejor, dice, vamos a seguir construyendo. Y los hermanos voluntariamente, sí hermano, sí es cierto, lo que se hizo Dios no le agradaba, entonces lo vamos a hacer más fuerte. Y ahí metieron, no sé qué, hicieron más firme, donde empezamos aquí de la galera, ¿sí? Esa se hizo ya diferente, porque la primera se cayó. Pero no se desanimaron los hermanos, no dijeron ya no vamos a seguir trabajando, al contrario, siguieron trabajando. Y ya estaba, hermana, a la mitad como de 3 metros, como de 3 metros, hermano, porque ya tenía todo. Y no se cayó para la calle, con la barda se cayó, hermano. Sí, fue todo. Pero el agua, hermano, se subió también el agua, había agua, no es como es un bajo allí. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Y lo de acero, hermano. Esto no desanimó a los hermanos, quienes se reorganizaron, y el 25 de marzo de 1983 se puso la primera piedra o base para construcción. Y ya viendo los hermanos que después empezó a crecer, ¿no? La iglesita más, ya buscaron un terreno. Ahí mismo estaba pegado un terreno. Nada más porque estaba muy de bajada. Estaba así, mero de bajada. Sí, y hasta le decían al hermano, dice mi esposo, le decían, ¿a poco ahí va a construir? Ahí va a ser la iglesia. Ahí está muy feo, ahí. Va a llevar mucho material. Pero dijo el hermano, sí, aquí vamos a hacer la iglesia. Y ahí fue cuando las hermanas empezaron a hacer talento y a trabajar.
para que se hiciera la iglesia. Pero sí estaba muy feo el terreno, pero el hermano dijo, aquí lo vamos a hacer, y allí se empezó a hacer la iglesia. Pues para trabajar se organizaron los hermanos. Bueno, yo que recuerde, yo miraba que llegaban hermanos a escarbar unos, y ese talento que hacían seguido. Y las cooperaciones que pedían, que hacían. Pues con eso se empezó a trabajar de a poquito. Ustedes se preguntarán, ¿cómo construyeron un edificio de esta magnitud cuando la congregación, en su mayoría, eran mujeres viudas y algunos jóvenes? La respuesta es simple. Eran personas que creían en un Dios grande, en un Dios todopoderoso, y tenían mucho amor por la obra de Dios. Por los testimonios entendemos que, aunado a la fe y al amor por la obra de Dios, sumaron esfuerzos, unos orando constantemente, otros con sus colaboraciones y aportaciones de ofrendas voluntarias, algunos más ayudando en el trabajo material, otros apoyando en las vendimias y talentos. Fue una suma de trabajo en general, todos haciendo una parte cada quien. Esas hermanas eran una mujer activa. Lo que querían era trabajar, y trabajaron a hacer, decimos, talento, hermano. Y no se trabajaba así como ahorita, ¿no? Que un día uno y otro día era, como éramos pocos, un mes cada hermana. El deseo de las hermanas es tener un lugar donde servir, y que no quedáramos así lo cuantito que éramos, como 22, sino que querían que la iglesia creciera. Por eso querían tener un lugar grande, con mucho espacio, para que muchas almas se convirtieran. Hasta decían, hermanos, queremos trabajar, nosotros ya no vamos a ver tal vez lo que vamos a hacer, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y toda la gente que vengan, dice, a alabar a Dios, aquí van a tener lugar. Y esas hermanas trabajaron mucho. Y entonces no se conformaron de estar en esa casita. Ellos, con la ayuda del pastor, ellos motivaban mucho al pastor, le decían, hermano, estamos con usted, vamos a trabajar. Y entonces el terreno, hermano, era solamente una escuadra, donde ahorita está la galera, los baños y donde está casa pastoral. Y de ahí la hermana Josefa Toral quiso vender donde está el sótano. Ella vendió, y entonces el pastor dice, pues ya, vamos a comprar el terreno, y la hermanita podía vivir ahí el tiempo que ella quisiera. Ahí ella puede estar. Pues así fue, hermano, que la hermana, pues Chepita, pues se fue, le llevaron sus hijos, pues ya estaba enfermita. Y ahí, pero estando la hermana ahí, empezaron a trabajar los hermanos. Pero, hermanos, se trabajó con mucho esfuerzo de las hermanas. Y ellas iban trabajando, y conforme iban trabajando, iban comprando material, iban comprando, y ahí le puedo decir que lleva como, no sé si 3 metros de profundidad, era piedra. Los hermanos fueron a un lugar, no sé si es Loma Larga o Paso Limón, ahí fueron a recoger piedra, unos volteos de piedra. Los hermanos, los pocos que habían, se motivaron. Un hermano consiguió el volteo, y otros hermanos, y ellos se dieron su trabajo y fueron a traer piedra. Y así que en esos lugares, hermano, llevó 12 volteos de piedra. Y esas piedras, porque ya ve que el lugar, ¿cómo está, hermano? Bien inclinado. Los carros de piedra lo dejaban, lo que es la calle Ramón Corona, esa esquinita. Ahí lo dejaban. Y entonces el pastor le dijo, hermana, ya están las piedras ahí. Ahora que nadie baje sin que no traiga una piedra. Cada vez que vengan, hermanos, Karen, traigan una piedra. ¿Te imaginas, hermano? Primero, bueno, fue claro que las 12 carros de piedra no llegaron juntos, sino que llegaban 2 y lo bajaban las hermanas. Y de ahí, otras
otro día otras 2 y así, toda la iglesia, todos bajaban, hermano. Parecían hormiguitas, bajaban sus piedras, bajaban las piedras. El problema era, hermano, que donde dejaban la piedra, pues estaban unos vecinos ahí, ya ve que ahí hay unos vecinos, y los vecinos amenazaban, si una piedra nos vaya a caer, ustedes son responsables. Y era un problema, hermano, porque no era un lugar plano. Y entonces ahí, pero los hermanos trabajaron. Primero acercaron material. Ya después, le digo, hermano, que ya el terreno, pues ya lo había comprado la iglesia. Y entonces ya el pastor, él le dice, voy a empezar, voy a limpiar porque había mucha basura. Él dice, voy a empezar a trabajar, a quitar, porque esto ya está la piedra, pero ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Y él empezó a escarbar, a hacer cunetas, para dónde construir. Y entonces unos hermanos, llegó una vecina, le dijo, don Juve, ¿qué hace ahí? Está escondido, ¿qué hace? No, es que aquí voy a hacer un templo para el Señor. Y la señora le dio risa, como de burla, ¿no? Y dijo, ¿cómo vas a hacer un templo? Sí, doña Dorita, le dijo, aquí voy a hacer un templo a casa de Dios. Y ella, pues, y después dijo ella, yo no creía, cuando ya vio ella el edificio, yo nunca pensé que de veras, mira, don Juve hizo esa casa, dice, el templo, la casa de Dios. Y así, hermano, cuando los hermanos vieron que mi esposo empezó a trabajar, a cunetear y todo esto, ya empezaron, los hermanos llegaron a trabajar. Y los hermanos también les daba risa, pues dice el pastor que aquí vamos a hacer un templo de 2 edificios, pero el pastor nos dijo que va a hacer esto. Y dijo, hermano, si yo tengo un rey de rey, un Dios del dueño del oro y de la plata, y él nos va a dar todo. Y los hermanos se motivaron y trabajaron. Pero eso que le cuento, hermano, hicieron eso. Y luego las piedras lo hicieron. Pero eso sí me demoró tal vez 2 o 3 años, hermano. Ahí, ese pedacito con las varillas y todo ahí. Ya con el tiempo, ya otra vez trabajando el talento. Ya pudieron ya pegar y seguir más. Yo creo que empezaron a pegar los bloques, así. Y llegaron así, y luego colaron, y ahí quedó. Y ya dice, y después, bueno, vamos a orar por los albañiles, dice, y para eso llegó del seguro. Y le dijo, dice, pastor, dice, mire, usted trabajando, tiene sus trabajadores asegurados, porque aquí es un lugar muy peligroso. Mira, ya van hasta arriba, muy peligroso. Vaya a pasar un accidente y usted va a tener problemas, van a ir en contra de usted. Y oramos, yo escuché eso, hermano, yo oré, dije, van a suspender el trabajo, ya no vamos a seguir trabajando. Y entonces empezamos a orar con las hermanas viejitas, porque había unas hermanas, esas viejitas eran de oración. Y empezamos a orar, a clamar a Dios. Yo le dije a Diosito, Señor, así como nos permitiste comprar el terreno, ya permitiste, llegó material, principalmente a las piedras, al cemento, la parte que se había construido. Ahora, Señor, si es tu voluntad, ayúdanos. No van a creer, hermano, que Dios mandó 8 albañiles. Y esos albañiles no eran de nuestra iglesia. Era de presbiteriana, era otro hermano que iba pasando y miraba que se estaban construyendo. ¿Qué le hace falta? Lo que le digo, hermano, que esos hermanos que eran de otra iglesia, todos los domingos se suspendió la escuela dominical y esos hermanos trabajaban los domingos. Todos los domingos esos hermanos trabajaban, ¿no? Llegaban a trabajar. Unos hermanos después de la escuela dominical llegaba y trabajaba. Ya claro que ya esos hermanos no cobraron, pero el material, hermano, teníamos que las hermanas empezaron a trabajar, hermano. La hermana Francisca Paulina, la presidenta, ella para trabajar el talento, hermana, ella consiguió un arbolito, le quitó todas las hojas, y ella dice, hermano, con este arbolito no tiene ni una hoja. Quiero que ustedes le pongan hoja, pero va a ser, aquellos tiempos había billetes de 5, de 10 pesos, 20, eran los muchos. Y entonces los hermanos ya ella traía sus yures y ponía allá el arbolito, hermano. Y ese lo hacían las hermanas cada mes para recabar fondos. Al siguiente mes, la hermana conseguía una playera y eso lo hacía huequito, hermano, vamos a remendar
esta playera. Ya traía la alfiler la hermana, ahí todo poníamos, ya llegaba tupidito delante y atrás de la playera y la hermana, y eso presentaban cada mes. Luego la hermana hacía también, vendía, hermano, ahorita vamos a vender comida, encarguen. La hermana hacía su lista desde el miércoles y ahí ya nomás llegaban los hermanos, ahí comían. Y, pues la hermana Francisca trabajó mucho, hermano. Eso es el recuerdo que tengo, ella trabajó con sus hijos. Y así las hermanas, las que fueron presidentas, las hermanas motivaban mucho para la obra del Señor. Y ese trabajo, hermano, se coló una parte, donde el templo ahorita, donde de la plataforma hasta acá, y luego no sé cuántos años otra parte, y luego, bueno, llevaron muchos años, y luego ya mezanini, todo eso, y mezanini pues ya ve que no está todavía, no tiene piso, no, más así rústico. Y entonces, hermanos, así es que se empezó a trabajar con pocos hermanos, pero después se fueron añadiendo. Nos sorprendía porque decían un hermano, un pastor, dice, si aquí ya tenemos casa, ya tenemos templo, casa pastoral, y la gente no llega, pues ahí, joven, ya empezaste a trabajar, metiste a trabajar la gente, no va a llegar, la gente va a venir. Qué sorprendido, hermano. Vimos que la gente llegaban, y el templo era rústico, cuando orábamos, ese pedacito era con puro cono de huevo. Ahí nos arrodillaban las hermanas, la aplastábamos, ahí se arrodillaban todos los hermanos. Y mi esposo pues no quiso ocupar eso, dice, para que yo tenga recuerdo, yo creo que todo pantalón que se ponía, como se arrodillaban los rústicos, tenía huequitos todos, se arrodillaba el pantalón. Pero él, hermano, su deseo, él se motivaba al ver la gente, ¿no?, que estaban dispuestos a trabajar. Era un trabajo duro y difícil, hermano. No era un trabajo que, digamos, una casita, ¿no? Ya ve que cada persona ya sabe lo que es, ¿verdad?, una construcción. Pues ahí, hermano, gracias al Señor, Dios nos ayudó para poder seguir trabajando para la obra del Señor. Y fue un momento, pero a veces es muy bonito, ¿no?, trabajar por la obra del Señor. Mi esposo se fue contento, feliz de terminar su trabajo, haciendo un lugar para las almas y también, ¿verdad?, predicando a todas las almas que llegaron. Pero más bien el hermano Juventino el que dio la forma, cómo iba a ser, inclusive la plataforma, ¿no? ¿Sí? Cómo lo puso, él lo iba guiando, ¿no? Como un arquitecto, el hermano. Entonces, con él el hermano Juventino conocía mucho de obra, ayudado con el hermano Pedro Aparicio, un ancianito, ¿sí? Yo creo que sí lo conoció, ¿no? El hermano Pedro Aparicio, él era el arquitecto, se puede decir, porque era de obra, ¿no? Entonces se va a hacer así, el tamaño de la altura va a ser así mejor, los escaloncitos así, y le vamos a dar forma como una curvita así. Entonces así él es el que le daba ya forma a él, y ya ayudado con el hermano Juventino, ya se hacían las cosas bien, ¿no? Y aquí vamos a construir y ganar almas. Y queremos ver nuestras misiones, queremos gente, queremos almas, dice, que venga a gozar. Y mira cómo está lleno ahorita. O sigue orando, esas almas van a venir. Sigue orando. Porque yo de mi misión, orando pues para almas. Pero yo decía, papito, yo sé que tú le vas a tocar corazones, no sé, almas. El Espíritu Santo va a encargar todo. Porque yo sé que van a venir almas, pero en ayuno, en oración, hermano. Y quiera que almas tocan, y viene. Ya ves cómo está bien, cómo viene, hermano. Y a mí me da mucha alegría, hermano. Me da mucha alegría. Porque digo, Dios mío, ¿cómo comenzamos, hermano? ¿Cómo van a hacer el templo aquí, no? Decían, es muy grande, ¿no? Para nosotros somos pocos, es muy grande, mucha iglesia, ¿no? Mucho templo, ¿no? El hermano dice, no, todo eso se va a llenar. Vamos a ponerlo grande porque se va a llenar, va a haber mucha gente, se van a convertir, ¿no? Nosotros somos pocos ahorita, pero va a haber nuestros hijos, sus nietos, sus hijos, van a crecer y van a necesitar el templo. Entonces, para nosotros poco, pues era grandísimo el templo, ¿no? Entonces, y sí, se logró, ya nos dio la forma cómo iba a ser, y sí, ya cuando vimos, no, pues ya iba a la mitad del bloque, no, hombre, ya quedó, ya se vio forma, ¿no? Ya. Bueno, llegaban porque hacíamos el culto ahí,
ahí. Aquí estaba la iglesia, el templo. Y sí, se hacía el templo aquí y ahí eran las oraciones, ayunaban mucho, pedíamos a Dios en las mañanas, 5 de la mañana llegábamos aquí, porque yo aquí trabajaba yo ahí, ya no me daba tiempo ir allá con mi abuelita, ¿eh? Me quedaba yo aquí en el templo a dormir y a las 5 de la mañana me acuerdo que llegaban los hermanos, vamos a darle duro, ¿no? Orábamos un rato y vamos a ver qué, vamos a colar esas traves que hay, ¿no? ¿Sí? Y sí, así es como llegaban los hermanos. Y de ahí salían cada quien a trabajar. Pero a las 5 llegaban y daban duro. 2 horas y a las 7, se iban. Hoy podemos constatar el sueño que ellos tuvieron y la gran labor que realizaron para haber materializado el lugar en que hoy nos encontramos. Este edificio cuenta con un sótano, en el cual están instalados los salones para las clases de los niños y la cocina de la iglesia. Además, el salón principal de adoración y el mezanini. Actualmente, la iglesia del Templo Jesús de Nazaret sigue trabajando, inspirados en el gran ejemplo que los hermanos les han dejado como legado. Se construyen los salones para las clases de los jóvenes en el área lateral del templo y se continuará con el área de reunión y convivencia en la parte superior. Mire, hermano, aquellos tiempos ya se usaba mucho el papel estraza, ¿no? Él se puso en una mesita así, empezó. Bueno, ahora veo el templo tal como él lo diseñó, como él lo dibujó, hizo así. Y me decía, mira, Juanita, así va a ser el templo. Le digo, va a ser bonito, va a quedar bonito. Mira, así va a ser la plataforma, así. Y luego así, luego mezanine, luego el patio acá, dice. Y si Dios nos permite, dice, eso es lo que él decía, vamos a construir acá, dice, y se hace arriba, dice, va a haber un salón, dice, ya no vayan a pagar los hermanos, salón para fiesta, para cualquier evento, 15 años, boda. Ya va a haber lugar. Eso, desde que él inició a hacer eso, y él ya tenía en mente lo que se va a hacer. Y entonces él quiso hacernos trabajar para la obra del Señor. Y su mentalidad era eso. Dice, bueno, así ya. No sé si todavía existe esa, pero él ahí, tal como veo el templo ahorita, así. Él lo dibujó y así quiero, dice, que se haga la casa de Dios. Y él fue, como quien dice el arquitecto, él fue quien dirigió. Pues que se animen, ¿verdad? Porque el templo está hecho, pero ahora que le echen ganas para que animen a las almas a que lleguen, porque pues van a trabajar, pero en traer almas y trabajar también todavía por si falta algo que ya es más o menos que lo que fue antes. Antes sí fue mucho el trabajo. Pues sabemos, hermano, que tuvimos Dios Todopoderoso, ¿no? Que nos ayudó, toda nuestra meta, todo lo que nosotros pedimos a Dios. Le decimos, Señor, denos para hacer tu casa. Ya casi no sé cuántos años de haber hecho ese templo, hicimos la casa pastoral, porque esa casa pastoral también era el templecito y ahí quedamos, pasamos, ahí sufrimos mucho también, ahí se llovía y todo, como era lámina de cartón, y después le pusieron unas láminas de zinc, pero sí, claro que al ver ya la casa, hermano, ya decimos, gracias a Dios, mira, tenemos un Dios grande, cómo nos permitió, nos concedió de poder hacer esta casa, y a mí me sorprende, y cuando ya mi esposa también decía, mira, Juanita, contemplo esta cosa, estoy arriba, contemplo la casa, de qué grande es Dios, mira cómo me permitió con mis hermanos construir esta casa. Y esta casa de todos los hermanos, si escuchan de aquí les dirá, dice, el templo de las viudas, el templo de las viudas, hasta ahorita dice el templo de las viuditas. Sí, porque empezaba mi esposo con puras señoras viudas. Y entonces, y él decía, mira qué hermoso, dice, cómo Dios nos permitió no hacer una casita, sino una casa. Yo no lo hice, ni uno de los hermanos dieron mucho, más lo que trabajar y la oración de las ancianas.
Eso fue la fuerza. Él decía, mira, las hermanas que oraron, que Dios trajera almas, dice, a Cristo, y Dios nos permitiera hacer una casa para obtener esas almas. Pero mira, Dios nos lo concedió y él se gozaba hasta lo último de su vida. Él dice, Señor, gracias, Padre, gracias por el trabajo que me permitiste hacer. Gracias, Señor, porque me respaldaste y a mí, a mis hijos pudieron estudiar, y ahora gracias, Señor, nos gozamos porque mis hijos también te sirven. Y esta era la felicidad de él al último de su vida. Daba gracias, Dios, gracias, gracias, porque Dios le permitió cumplirnos la misión que el Señor le ha encomendado. Dios es grande y es misericordioso, porque Dios ayuda a uno cuando le piden verdad. Y tiene uno la confianza en Él. Sí. Y los hermanos, pues, lo que les puedo decir, que sigan adelante, que no desconfíen, que siempre oren, ayunen para que sigan ahí las almas. Ayunan en oraciones para que ellos puedan ganar los almas, hermano. Porque verdaderamente, materialmente, como le digo, hermano Eva ayer, digo, si ustedes fueron a escuchar esos mensajes que dijo el hermano que ganar almas, pero si ustedes entró aquí y sale por acá, ¿a ustedes no les interesa? No, hermano. Ese hay que tener bien mente pensando que ese lo vamos a hacer. No nomás escuchaste. Y si ese lo vamos a hacer en ayuno, en oraciones, vamos a ganar algo. Vamos a ganar. Y vamos a predicar. Ustedes ahorita que están pronunciando que van a predicar, váyanse, hermano, pueden caminar, váyanse. Que yo le digo a mi Señor, Padre, gracias. Porque tú eres grande, papá. Y eso quería usted, que nosotros ganáramos almas aquí en la tierra. Y mira, están llenos de tus hijos. Y yo cuando venga, hermano, en oración de noche, ya le digo, Señor, gracias, papá. Porque mira, tu templo está lleno. Pues tenemos a un Dios grande, es el mismo Dios a quien clamamos. También es el mismo que puede responder a ellos, que ellos no se cansen de orar, de ayunar, de trabajar para la obra del Señor, y que tengan el deseo de seguir trabajando, porque ahorita vemos que hay mucho que hacer, ¿no? Y ellos que se motiven, que trabajen, que el Señor, si ellos lo hacen de todo corazón, lo que dan de todo corazón, Dios lo multiplica. Y hay una bendición tremenda, porque las hermanas que trabajaron, cuando llegamos no tenían casa, tenían una casita de barro, de lámina, y mire, cuando ellos iban cooperando, dando para la obra del Señor, Dios lo bendijo. Cada quien, Dios le permitió tener una casa, y buena casa, no solo una, 2 o 3 casitas tuvieron. Ahí está María Lorenza, es una casita de barro, así, tenía un patio grande, pero Dios le permitió, hizo una casa. Todas mis hermanas que no tenían casa, Dios le permitió tener casa material. Y dieron con amor, no escatimaron, trabajaron, y no eran ricos. Una salía a lavar, otra a planchar, y otras lo que Dios le daba, y ellos cooperaban. Todas eran mujeres que daban, no escatimaban, y daban para la obra del Señor, y eran bendecidas. Y ellas murieron, se fueron con el Señor feliz, porque cumplieron con la obra del Señor. Pues, hermano, le doy gracias al Señor, porque se imagina cuando el Señor me trajo a este lugar a la edad de 25 años, y gracias a Dios que conforme va pasando los años, Dios ha estado conmigo, Dios me ha bendecido, unión de mis hijos, y puedo ver el fruto, ¿verdad? Porque mis hijos ahorita, de lo que nosotros dimos, ahorita lo estamos disfrutando a través de mis hijos y también de la iglesia, de grande manera Dios me ha ayudado. Cuando vivía mi esposo, él nos bendijo en abundancia, nos daba, Señor, y gracias al Señor que nos permitió tener una casita, y a donde vivimos ahorita, gracias al Señor, no quedé abandonada, no quedé así, sí, quedé sola, no sin mi esposo, pero el Señor está conmigo, y Él, hermano, hasta aquí, Él me ha fortalecido, me ha bendecido, y me siento muy feliz, hermano, de seguir sirviéndole al Señor. Mientras Él me da fuerza, voy a seguir sirviendo, trabajando, cooperando en todas áreas de trabajo. Estoy dispuesta a servir al Señor. Dios ha provisto
de ministerios y líderes para la atención de los grupos de niños, adolescentes, jóvenes, departamento de varones y departamento de damas, así como diversos grupos de oración. La iglesia realiza actividades de culto los días martes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Hermanos de la Iglesia del Templo Jesús de Nazaret, muchas felicidades por su larga trayectoria y por sus 40 años después de la puesta de la primera piedra de la construcción del Templo Jesús de Nazaret. Ha sido una larga trayectoria, pero aún hay mucho por realizar. Te invito a que continúes con la gran comisión, llevando el Evangelio de Jesucristo a otros lugares donde hay necesidad, extendiendo aún más el reino de nuestro Señor Jesucristo, confiando que tenemos un Dios grande. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ser,